Otros elementos que podemos añadir a la definición son lenguaje SQL, que permite especificar con qué lenguaje se va a codificar el cuerpo del procedimiento almacenado. Actualmente no tiene efecto ninguno porque solo se admite SQL. Está pensado para en futuras versiones aumentar los lenguajes en los que se puede programar los cuerpos del procedimiento almacenado. Deterministic y no deterministic. Se utiliza para especificar el tipo de procedimiento almacenado que vamos a crear. Se suele utilizar para optimización. Un procedimiento determinista es aquel que para los mismos datos de entrada produce siempre la misma salida, mientras que uno determinista es lo contrario, es decir, con los mismos datos de entrada puede producir salidas distintas. Un ejemplo de procedimiento determinista es length. Para una misma cadena de entrada siempre nos va a devolver la misma longitud, es decir, el mismo valor de salida. Otro ejemplo de una función determinista es la siguiente, cuenta carácter. Lo que hace esta función es, pasándole como parámetros un carácter y una cadena, cuenta, es decir, nos devuelve el número de veces que aparece ese carácter dentro de la cadena inicial. Se puede ejecutar, como comentamos antes, a través del select, y siempre con los mismos datos de entrada nos debe devolver los mismos datos de salida. Ya que, por ejemplo, si ejecutamos con el ejemplo que hay, select cuenta carácter contando una A en casa siempre va a tener dos A's, va a tener una C y va a tener 0 F's. Por lo tanto, siempre nos va a dar el mismo resultado. Un ejemplo no determinista es una función que cuente cuántas filas hay en una tabla en función de un patrón. Para un mismo patrón de entrada puede producir valores diferentes dependiendo del contenido que tenga esa tabla. Si no se especifica nada, se considera que un procedimiento almacenado es no determinista. Los siguientes elementos que vamos a citar solo se usan como indicador del contenido y el procedimiento almacenado no los usa. De hecho, no nos vamos a parar mucho en ello, simplemente los vamos a mencionar y vamos a hacer una pequeña descripción de él, nada más. Contains SQL nos indica que no va a contener sentencias que lean o escriben datos. Va a ser el valor por defecto. No SQL. No hay sentencias SQL. Puede haber un set, puede hacer algo por el estilo, pero no va a haber sentencias como tal SQL. Read SQL date. Solo contiene sentencias que leen datos. Por ejemplo, set. Modifies SQL date. Contiene sentencias que pueden escribir datos. ¿Vale? Después tenemos, por último, comment, que permite establecer una descripción del procedimiento almacenado. Se suele utilizar para documentar la base de datos. Vamos a ver ahora el cuerpo del procedimiento almacenado, es decir, cómo o qué elementos vamos a poder crear dentro del código, o sea, qué código podemos establecer para crear ese procedimiento almacenado. La definición del cuerpo de las funciones y los procedimientos solo difiere en que las funciones, cada posible camino que puedan tener, tiene que acabar en un return y que además no se puede devolver tablas, no se puede hacer un select simplemente. Siempre, ya veremos, hay que hacer un select asignándoselo a una variable. Tenemos que tener en cuenta que en el cuerpo de un procedimiento almacenado solo puede existir una sentencia SQL, por lo que si queremos codificar más una sentencia, tendremos que obligatoriamente encapsularlas en un bloque begin-end. Y toda sentencia que codifiquemos dentro de ese bloque begin-end debe terminar con su correspondiente punto y coma al final. Por lo que si usamos un begin y end, estamos obligados a usar un delimiter para cambiar el carácter de fin de línea de una sentencia SQL. Si solo vamos a usar una línea, no hace falta de código, no hace falta usar begin y end y por lo tanto no estamos obligados a cambiar el delimiter. Se puede hacer, pero no es obligatorio. Además, cada bloque begin y end que usemos va a establecer un ámbito, pudiendo anidar unos dentro de otros. Ya veremos después un ejemplo de esto. Dentro de un código begin-end podemos definir una serie de elementos como son las variables locales, las condiciones, los cursores y los manejadores. Siempre, y eso es muy importante, en un orden fijo. Todas las variables locales han de definir al principio y antes que cualquier otro elemento. Una vez terminadas de definir todas las variables locales, hay que definir las condiciones. Luego de terminar con las condiciones, vienen los cursores y luego vienen los handlers. Una vez que hemos terminado de definir estos 4 elementos, estos 3 últimos los veremos más adelante,
podemos comenzar a codificar lo que es el cuerpo del procedimiento almacenado. Esos 4 elementos que podemos definir mediante la cláusula declare no son obligatorios, es decir, podemos usar manejadores sin usar cursores o las condiciones, o usar solo variables locales y no usar el resto de los elementos. Hemos comentado ahora mismo que estos elementos se definen todos con declare. Su formato es declare, nombre de las variables, el tipo de la variable y si es tipo cadena el tamaño, más un valor por defecto. El valor por defecto no es obligatorio y si no se pone, se establecerá un valor a nulo. Todas las variables que definamos en una misma sentencia sean del mismo tipo y tendrán un mismo valor por defecto. Cada variable va a ser visible dentro del ámbito en el que ha sido definida, es decir, dentro de un bloque begin end. Y además va a ser visible en todos los ámbitos que se han definido dentro del bloque en el que haya sido definida, a no ser que dentro de ese bloque que está dentro se haya definido otra variable con el mismo nombre. Ejemplos de definiciones de variables son los siguientes. Hemos definido dos variables enteras con un valor de 10 y una cadena que se llama cast con un tamaño de 10 caracteres y que actualmente contiene un valor nulo porque no se ha establecido un valor por defecto. Si queremos asignarle valores, tenemos dos opciones, set y selectInto. Con set se puede asignar a las variables constantes, el resultado de una expresión o incluso un único dato devuelto por una consulta. Dentro de un mismo set se pueden asignar de forma simultánea más de un valor. Cada asignación se ha de separar por comas. Vemos aquí en el ejemplo que a num le estamos asignando un valor 12 y a cont ese número que teníamos asignado de 12 por 10, es decir, una constante y una expresión. Además, vemos que a cat le asignamos el resultado de una consulta select. Esa consulta select solo va a poder devolver una fila y dentro de esa fila una única columna. Y ese es el valor que tiene esa fila en esa columna, lo que se asigna a la variable. En este caso, el nombre del alumno que tiene un código 2 se asigna a la variable cat. selectInto también permite asignar constante, resultado de expresiones y el resultado de consultas, pero a diferencia de set, esas consultas pueden devolver más de una columna. Vemos aquí un ejemplo. Estamos con selectInto asignando el valor 12 y 12 por 10 a dos variables, es decir, esos valores los copiamos dentro de dos variables, num y cont, posicionalmente. La primera columna que devuelve select a la primera variable especificada en into y la segunda columna en la segunda variable especificada en into. Tiene que haber tantas columnas en el select como en el into, si no se genera un error. En el select, en el segundo selectInto que tenemos, vemos que realizamos una consulta contra la base de datos y devolvemos dos datos de la tabla, la columna nombre y la columna alumno de un alumno en concreto. Pues nombre se asignará a la variable cat y altura a la variable cont. Es importante especificar que into y las variables tienen que especificarse antes del from. Y al igual que con set, el select solo va a poder devolver una fila. Y como ya dije, tantas columnas como variables tengamos en el into.